Hola amados hermanos, mi nombre es Marcos Padilla, les comunico desde acá, desde el canal Fe Presbiteriana Ortodoxa. Hermanos, pues el tema de hoy es relacionado al paidobautismo o conocido como el bautismo de infantes, ya que el día de ayer hice un comentario en mi perfil que dice: tan importante es el bautismo de niños que no hacerlo es un pecado, y cité Génesis 17:14. Y casi siempre, hermanos, pasa que uno o dos o tres hermanos, siendo de una confesión credobautista exclusivista, ya sea bautista particular, bautista general, anabaptista o un bautista confesional, o incluso denominaciones que no creen en el bautismo de infantes, casi siempre salen con comentarios que quieren desacreditar o invalidar el bautismo de infantes solo porque los niños no tienen responsabilidad para arrepentirse y para tener fe, o no tienen la capacidad de arrepentirse o tener fe. Y creen ellos que la decisión, presten atención, creen ellos que la decisión depende del padre, si se bautiza o no se bautiza. Entonces, ellos al final de cuentas, como ven a lo que ven, ellos determinan si debe de bautizarse, sí o no. Que al final de cuentas no los bautizan, hermanos, ¿sí? No los bautizan, llegando al grado de usurpar el lugar de Dios y determinar ellos que no se deben de bautizar. Por ejemplo, acá nos hacen un comentario, ¿sí? Se respeta al hermano que lo hace, pero tengo que hacerlo saber. Dice: no entiendo, lo voy a leer como él lo escribe, ¿sí? Está un poco enredoso. Dice: no entiendo bautizar a un niño que no tiene sentido del bien ni del mal. Está en inocencia. ¿Para qué? Muchos niños bautizados creerán y no serán redimidos. Entonces, ¿para qué ese bautismo? Dice. Otra cosa es santificar a los hijos. Punto, dice. Y agrega algo más, dice: pero en el Nuevo Testamento no hay ninguna alusión o mandamiento para el bautismo de infantes. Además, ¿qué beneficio aporta al niño? Bueno, casi siempre son estos comentarios, y estos comentarios, pues hermanos, están cargados de incredulidad primeramente a la palabra de Dios, y también están cargados, hermanos, ¿cómo decirlo, hermanos? De desconocimiento, para no usar otra palabra, hermano. Sí, están cargados de desconocimiento bíblico y teológico, hermanos. Porque al parecer ellos no entienden o no han prestado atención con suma seriedad lo que la palabra de Dios dice al respecto. Yo respeto a mis hermanos bautistas porque por muchos años yo viví engañado, incluso me consideraba un ferviente apologista a favor del credobautismo exclusivista, y ahí andaba queriendo, según yo, debatir contra los reformados, ¿sí? A favor del bautismo de infantes, y yo me oponía a ello. Y daba mis argumentos que según yo eran fuertes, pero en realidad no prestaba atención a lo que ellos me decían. Y cuando ellos me decían algo o me escribían algo, siempre yo los leía con ese prejuicio bautista o credobautista exclusivista, y eso no me permitía a mí, hermanos, comprender lo que estos tantos hermanos me hablaban. Me cegaba yo y me cerraba. Los leía, pero mi intención de leerlos era de refutarlos, darles la contra nomás, más no el meditar en lo que ellos me comentaban. Y bueno, probablemente el caso sea así de mi hermano, que esté comentando por ignorancia, ¿sí? Por desconocimiento, por prejuicio credobautista exclusivista, y no presta atención a lo que se está citando. Génesis 17:14, hermanos, ¿sí? Y Génesis 17:14, hermanos, o Génesis 17 está en un contexto que hasta el día de hoy está vigente.
No bajo la circuncisión, pero sí en el bautismo, hermanos, sí, porque ese pacto que se hizo con Abraham hasta el día de hoy está vigente. Pero bien, hermanos, a ver, lo que quiero tratar aquí, hermanos, es si los niños, ¿de quién está? A ver, aquí va. ¿De quién es la obligación de agregar a los niños al pacto y al bautismo? ¿Sí? ¿Depende de Dios o depende de los hombres? Depende de los hombres que con sus ojos carnales, ¿sí?, ven al infante y ellos determinan si ese niño debe de bautizarse sí o no, o depende de la voluntad de Dios omnipotente. Para nosotros, hermanos, creemos que esa voluntad depende de Dios, no depende del hombre, ¿sí? El hombre no tiene parte en esto, hermanos, en el sentido de que no depende de si el hombre toma la última decisión de bautizar o no bautizar. Es un mandato de Dios y punto. Y esto, hermanos, es lo que quiero demostrarles, que es Dios quien toma la iniciativa, es Dios quien toma la palabra y es Dios quien establece lo que se debe de hacer con la familia del creyente. No depende del padre, ni de la madre, ni del tío, ni del hermano, ni de nadie más. Depende de Dios. Si el creyente, o más bien si el hombre ha pasado a ser creyente, su voluntad, su pensamiento y todo lo que él quiera depende ya del Señor, depende de Cristo, depende del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya el hombre no tiene por qué dar autoridad, el hombre no tiene por qué cambiar la voluntad o los planes de Dios, ¿sí? Cuando Dios dice una cosa, así es y punto, así se tiene que hacer. Y para ello, hermanos, para demostrar esto, quiero empezar primero con Génesis capítulo 17 y posteriormente vamos a pasar a Hechos capítulo 2, versículo 38 al 39. Dice, Génesis 17, hermanos. Me gustaría que me acompañen y pues cada quien tome su Biblia y veamos Génesis 17, hermanos. Prestemos atención. Miren, dice, o escuchan, perdón. Dice, y siendo Abraham de edad de 99 años, se le apareció Jehová a Abraham y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Punto 1, hermanos. Es Dios quien se le aparece a Abraham, y es Dios quien habla a Abraham. ¿Sí? Aquí Abraham, hermanos, no tiene, pues, ¿cómo les diré? No tiene parte, ¿sí? Para decir si sí o no, pues, ¿sí? O no tiene, ¿cómo les diré? A ver. Abraham no puede darle la contra a Dios, pues, hermano, porque Abraham ya es un hombre de fe, ¿sí? Génesis 15. Es un hombre que está, que se considera un siervo de su Señor, de Dios, ¿sí? Y Abraham está para escuchar y atender la palabra de Dios. Entonces el versículo 1 dice así, y siendo Abraham de edad de 99 años, se le apareció Jehová a Abraham y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Es Dios quien habla y es Dios quien se le aparece, ¿sí? Y Dios, el Omnipotente, el Todopoderoso, el Shaddai, le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Esto quiere decir, hermanos, que obedezca en todo lo que Dios le ha de decir a Abraham. Abraham con esto entendió que él tenía que obedecer a la perfección con todo lo que Dios iba a hablar. Y dice el versículo 2, y pondré mi pacto entre yo y tú y te multiplicaré en gran manera. Aquí dice, y pondré mi pacto. No es un pacto, hermanos, del hombre, ¿sí? Es el pacto de Dios, porque aquí dice mi pacto, ¿sí? Es Dios, ¿sí?
Los bautistas no deben de apropiarse del pacto, ¿sí? No es su pacto, es el pacto de Dios. Y es Dios quien determina y establece lo que se debe de hacer. Entonces, los bautistas, hermanos, son desobedientes. Están violando el primer versículo que dice, anda delante de mí y sé perfecto. No están obedeciendo la palabra de Dios. No están siendo perfectos para obedecer a Dios. Al excluir a sus hijos, están pecando. Ustedes, hermanos bautistas, no tienen el derecho, no tienen poder, no pueden usurpar el lugar de Dios. Tienen que dejarse moldear y obedecer la palabra de Dios y punto. Ustedes no quieran usurpar el lugar de Dios para determinar si su niño puede entrar al pacto de Dios y ser bautizado sí o no. Es Dios quien los agrega y punto. Y es a lo que quiero llegar. Entonces aquí también dice en el versículo 2, entre yo y tú. ¿Sí? Dios hablando directamente a Abraham como el responsable de toda su descendencia o de todos los suyos. Versículo 3. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, Dios, una vez más, hermano, Dios habló con él diciendo, yo, he aquí, establezco mi pacto contigo y serás padre de multitud de naciones. Establezco mi pacto contigo, dice. Una vez más, hermanos, Dios diciendo que es su pacto y Él es el que establece ese pacto con Abraham. Lo mismo sucede, hermanos, en Hechos capítulo 2, versículo 38 y 39. Pedro habla a los que pueden arrepentirse y bautizarse, ¿sí? Y habla directamente a ellos, pero después, hermanos, vemos que en el versículo 39 dice, y a los cuanto el Señor vuestro Dios llamare. Es Dios quien los está llamando a ellos, hermano, así como está pasando con Abraham, ¿sí? Como pasó con Abraham. Y luego todavía les dice, y esta es la promesa y para vuestros hijos, para que no se olvidaran de sus hijos también. Y esto está en un contexto de bautizarse. Ahora, versículo 5. Y no se llamará tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de multitud de naciones, y te multiplicaré en gran manera, y de ti haré naciones, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre yo y tú, le dice, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para hacerte por Dios y a tu descendencia después de ti. Aquí, hermanos, una vez más, es Dios quien establece su pacto entre Él con Abraham, y no solamente entre Él con Abraham, sino que también agrega, sin pedirles permiso, ¿sí?, a sus generaciones, y esto lo dice, por pacto perpetuo, hermano. Perpetuo entendemos algo que permanece para siempre, ¿sí? Entonces, este pacto, hermanos, que Dios hace con Abraham es por pacto perpetuo. Hasta el día de hoy este pacto, hermanos, está vigente. Muestra de eso es Gálatas capítulo 3, ¿sí? Este pacto que se hace con Abraham está vigente hasta el día de hoy. Y es un pacto que Dios está haciendo todavía con su iglesia, que lamentablemente los bautistas están violando este pacto, están desobedeciendo la palabra de Dios y no se están sometiendo a su Rey, a su Señor, a su Dios. Es un pacto de Dios, no es de ellos, no es de los bautistas. Ellos no tienen por qué meterse o decidir si sí o no tienen que bautizar a los niños. Ellos tienen que obedecer. Si son creyentes, nuestros hermanos bautistas, ellos tienen que obedecer la palabra de Dios. Ellos tienen que obedecer la palabra de Dios sí o sí. Ellos no tienen autoridad en esta parte. Es el pacto de Dios. Y Dios los está agregando sin pedirle permiso a Abraham ni a sus descendencia.
Dios no está pidiendo permiso, Dios los está agregando y punto, hermanos. Perdónenme que lo diga así, pero en parte me entristece mucho que hagan esta clase de comentarios pensando que para bautizar a un niño depende de la autoridad de los padres. No, la autoridad depende de Dios, porque Él es ahora el Señor de los creyentes y los creyentes se tienen que someter a su Señor. Y si ellos son creyentes, están dentro del pacto. Y si están dentro del pacto, tienen que obedecer al Señor. No tienen que invalidar el pacto, ni añadir nada más. Como ustedes, los bautistas, nuestros hermanos bautistas, han añadido que tienen que excluir a sus hijos o a su familia del pacto. Es terrible. Aquí dice por pacto perpetuo. ¿Pero qué ha pasado? Que ellos creen que es un mejor pacto, sí, y superior el excluir a sus hijos de las promesas, del pacto con Dios. Y eso es un pecado terrible y es un problema grandísimo. ¿Por qué? Porque al excluir a sus hijos y considerarlos como no creyentes o que no son parte del pacto de Dios, y me refiero a no creyentes porque al tú creer, tú como padre creer, Dios los considera a tus hijos como parte de los creyentes. ¿Por qué? Porque tú le estás inculcando la palabra de Dios, estás orando con ellos, ellos están participando de la misma fe que tú tienes. Por eso Dios los considera como parte de la fe. En algún momento ellos tendrán la capacidad de creer, pero con una fe demasiado robusta, porque tú desde pequeño, de temprana edad, lo has llevado por el camino de Dios. ¿Sí? Pero si tú, siendo bautista, credo bautista exclusivista, y los excluyes, entonces quita un montón de versículos de la Biblia. Si tú los consideras como incrédulos, como no parte del pueblo de Dios, como no parte del pacto de Dios, que no merecen ser bautizados, que no son aptos para el bautismo, que no merecen ser discipulados, pues oye, tendrían que hacer una Biblia nueva. Porque la Biblia, en todas partes, hay múltiples mensajes dirigidos a los niños y a los padres para con sus hijos de temprana edad. Hay muchos versículos que se les habla a la familia. Los bautistas están en un grave problema. Al no aceptar a sus hijos dentro del pacto, entonces, al creer ellos que no merecen las promesas de Dios porque no han creído, porque son infantes, porque son niños que no comprenden, están limitando al Espíritu Santo, están usurpando el lugar del Espíritu Santo, están usurpando el lugar del Dios Todopoderoso. Aquí dice en el versículo 1, el Dios Todopoderoso anda delante de mí, sé perfecto, obedece al Todopoderoso. Y punto. No estás tú para debatir con Dios, no eres nadie. Es el pacto de Dios, no es tu pacto. Es Dios quien lo establece, es Dios quien toma la iniciativa, es Dios quien establece cómo se deben de hacer las cosas. Y tú sabes, hermano bautista, con todo amor te lo digo, que este pacto sigue vigente hasta el día de hoy. Porque aún en el Nuevo Testamento Dios habla a los hijos también. Hay muchos versículos que son dirigidos a los niños, a los infantes y a los padres para que cuiden a sus hijos, para que los guíen en la palabra de Dios desde temprana edad. Y quizás ahorita digas, no, es que no existe ningún versículo donde tengamos nosotros que bautizar a nuestros infantes. O como dice acá el comentario, ¿sí? Que dice, pero en el Nuevo Testamento no hay ninguna alusión o mandamiento para el bautismo de infantes. Además, ¿qué beneficio aporta al niño? ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza hasta dónde uno puede llegar! Imagínate, separarlos del pacto de Dios. Aquí dice que, en otra palabra, no hay ningún beneficio. Según él, no hay ningún beneficio el bautizarlos. Entonces, de seguro, no habrá el excluirlos.
Y si los vas a excluir, exclúyelos bien. No le leas la palabra de Dios. No ores junto con ellos. No los lleves a la iglesia. No hagas nada porque según tú, ellos son incrédulos. Y la Biblia dice claramente que Dios no atiende las oraciones de los incrédulos. Entonces, ¿para qué le enseñas a orar? ¿Para qué lo discipulas? Si el discipulado son para los creyentes. Es algo incoherente lo que están haciendo nuestros hermanos bautistas con sus niños. Ahora dice aquí que no hay ninguna alusión o mandamiento para el bautismo. Bueno, ahorita vamos a llegar a ello y vamos a comprobar que sí hay alusión, sí, o un mandamiento para el bautismo de infantes. Que sabemos que el texto no es explícito o literal, pero sí se puede deducir o inferir por la obvia razón del contexto en que se está hablando. Y ahorita vamos a llegar a ello. Entonces acá en el versículo 7 quiero poner en claro aquí que es Dios una vez más que reitera que es su pacto y que Él establecerá su pacto entre Él y Abraham y su descendencia. Es Dios quien está agregando a la descendencia de Abraham. Es Dios, no le está pidiendo permiso, ni le está pidiendo permiso a la descendencia que todavía ni siquiera ha nacido, hermano. Bueno, Ismael ya había nacido, pero Ismael era un pequeño, ¿sí? Y aún así, Dios decide agregar a Ismael dentro del pacto, pero el rato dice que en el versículo 21, si no es que me equivoco, sí, en el versículo 21, que ese pacto continuará con Isaac, con el que iba a nacer. Entonces, aquí que no se nos olvide este punto tan importante, hermanos, que son 3, que es Dios que se le aparece y habla con Abraham, ¿sí? 2, que establece un pacto, ¿sí? Con Abraham, y este pacto es perpetuo, que dura o permanece para siempre. No puede ser cambiado, hermanos. Para hacerte por Dios y tu descendencia aquí. Fíjate, para hacerte por Dios y tu descendencia después de ti. En otra traducción, si no es que me equivoco, en la Reina Valera dice para ser tu Dios y el de tu descendencia. Es Dios quien se está ofreciendo a Abraham y a su descendencia por Dios de ellos. Entonces, ¿quién eres tú, hermano bautista particular o credo bautista exclusivista para excluir a tu hijo del pacto? Si es Dios quien está diciendo que Él es el Dios de ellos también. No, pero ellos no pueden creer. Bueno, ¿tú quién eres, pues, para tomar esas decisiones? ¿Acaso el omnipotente, como dice en el versículo 1, el Dios omnipotente, no puede obrar en la vida de ellos a temprana edad? ¿O quién eres tú? ¿Estás usurpando la omnipresencia y la omnisciencia de Dios? Ten mucho cuidado, hermano. Ten mucho cuidado, estás pecando. Para hacerte por Dios y tu descendencia después de ti. Dios está decidido, hermanos, de ser el Dios de nuestros hijos también. No es una decisión tuya, ni mía, ni de nadie más. No es una idea ni tuya, ni mía, ni de nadie más. Es la voluntad de Dios. Es la sabiduría santa de Dios. Y si Dios está ofreciéndose como Dios, lo que debes de hacer tú es aceptarlo y aceptar que también puede ser el Dios de tu hijo. Pero si tú no crees en las palabras de Dios, pues lo siento mucho. Y podrás decir, no, pero es que eso es del Antiguo Testamento. Bueno, entonces si no consideras que esto es palabra de Dios y que esta cosa, este versículo, no sigue vigente,
entonces Dios no hubiera dicho que esto es por pacto perpetuo. Versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, por posesión perpetua. Y le seré por Dios. Dijo además Dios a Abraham, y tú guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones, dice. Hermanos, probablemente no saben qué traducción estoy usando, pero estoy usando la Reina Valera SBT, ¿sí? Sí, ahí está. Reina Valera SBT. Es una muy buena traducción. Una vez más, el versículo 9 dice, hermanos, presten atención, y nuestros hermanos bautistas presten atención sobre todo. Dijo además Dios a Abraham, y tú guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Hasta el día de hoy, hermanos, esto sigue vigente. Nosotros somos descendientes de Abraham según el Nuevo Testamento, hermanos. Nosotros somos descendientes de Abraham según el Nuevo Testamento, hermanos bautistas. Ustedes esto lo saben muy bien. Entonces, ¿por qué excluirlos? ¿Por qué no guardar este mandamiento? ¿Por qué no guardar esta palabra de Dios? ¿Por qué el excluir a tus hijos? Si Dios aquí dice, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones hasta el día de hoy. Pero no lo están guardando ustedes. No están obedeciendo el primer versículo, el 7º versículo y el 9º versículo. Ya están pecando. No están guardando el pacto de Dios. Deberían de avergonzarse sinceramente y pedirle perdón a Dios de excluir a sus hijos. Es triste. Dios quiere que sus hijos entren al pacto de Dios y punto. Tú no eres nadie para determinar si sí o no. Tú tienes que obedecer y punto. Versículo 10. Este será mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros. Fíjate, entre yo y vosotros. Aquí está agregando a toda su descendencia, a todos los de su casa, a todos los esclavos. Dios les está llamando también a ellos, a tus hijos también. No es una decisión tuya, no es un mandato tuyo. Ni tienes tu poder ni autoridad para decidir si sí o no. Tú tienes que obedecer y punto. Este será mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre yo y vosotros, dice. Una vez más, hermanos, Dios hablando que este pacto es entre Él y vosotros. A lo primero habló con Abraham, entre yo y tú. Ahora, entre yo y vosotros, agregando a Abraham y a su descendencia, incluyendo a extranjeros, incluyendo esclavos. Todos los que estuvieran dentro de la casa de Abraham, de la protección de Abraham, Dios está decidido para ser el Dios de ellos y de su descendencia. Dios está decidido de ser el Dios de ellos y de su descendencia, y hasta el día de hoy este pacto sigue vigente. Dios es el Dios de tus hijos y de ti, de tu familia, de tu esposa también. No los prives, no los limites, no los excluyas, no peques contra Dios. Obedece a Dios, guarda el pacto de Dios. Anda y sé perfecto, le dice a lo primero. Lo contrario
De esto sería la imperfección, que Abraham no hubiera hecho todas estas cosas, pero más adelante vamos a ver que sí lo hizo. Y será por señal del pacto entre yo y vosotros. Entonces ahora aquí entramos a otro tercer punto, que para este pacto Dios les pide una señal, que se circunciden, ¿sí? Para que Dios los pueda identificar dentro del pacto, hermanos. Y será por señal del pacto entre yo y vosotros. Lo mismo sucede en el Nuevo Testamento, hermanos. Y ahorita lo vamos a ver en Hechos capítulo 2, versículo 38 y 39. Versículo 12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Repito, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Fíjate, los gentiles ya estaban agregados aquí, hermanos. Y me extraña que los bautistas particulares dicen que este pacto no sigue vigente del todo hoy. Es terrible, hermanos. Aquí claramente está agregando a los extranjeros también, que seríamos nosotros. Y espiritualmente somos descendientes de Abraham según el Nuevo Testamento. Ustedes ya lo saben. Pablo lo enseña muchas veces. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros. Aquí están los niños. A ver, ¿cuándo les está pidiendo permiso a los padres? ¿Cuándo Dios le está pidiendo permiso a Abraham de hacerlo, si sí o no? ¿Cuándo Dios le está dando la autoridad a Abraham de decidir si sí o no se deben de circuncidar? Dios está diciendo, está pidiendo, está exigiendo, está mandando, está estableciendo que se deben de circuncidar sí o sí. Porque es el pacto de Dios, no es tu pacto, no es tu decisión. Tus hijos no te pertenecen, le pertenecen a Dios. Dios quiere ser el Dios de ellos. Y punto. Tú tienes que obedecer, tienes que entregarlo a Dios. No, pero no hay ningún mandato, no hay ninguna alusión que nos diga que tenemos que bautizar infantes. Ahorita vamos para allá. El nacido en tu casa y el comprado con dinero. Hasta los extranjeros, hasta los esclavos eran parte del pacto de Dios. Aquí estamos viendo quién es el Señor de señores. No era Abraham, era Dios mismo. Y todos los de su casa estaban sometidos a la voluntad de Dios. Toda su casa se dio cuenta que el Rey de Reyes y Señor de señores era Jehová, no era Abraham. Ellos, sus familiares, toda la casa de Abraham se dio cuenta que Abraham no tenía la autoridad máxima, la absoluta o la total autoridad, sino bien que por arriba o por encima de Abraham está el Dios Todopoderoso, el que le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Ellos entendieron, los extranjeros y los esclavos y toda su descendencia que ellos tenían, todos sus hijos, entendieron que el que mandaba en esa familia, en ese hogar, era Dios mismo, no Abraham. Ellos conocieron personalmente a Dios y ellos obedecieron. Pero ¿qué está pasando ahora? Los bautistas están excluyendo, hermanos, a sus hijos. Están pecando contra Dios. Están desobedeciendo el pacto de Dios. Están violando el pacto de Dios. No están guardando el pacto de Dios.
Versículo 13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado con dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Punto 4, hermanos, aquí. Primero, es Dios quien aparece y habla a Abraham. Con esto quiero decir que todo lo que se está leyendo aquí, hermanos, es Dios quien está hablando directamente a Abraham. 2. Es Dios quien establece el pacto y todo lo que se va a hacer. 3. Es Dios quien hace saber que este pacto es perpetuo, que dura para siempre. 4, hermanos, que en este pacto se ha de hacer una señal por pacto perpetuo, que viene siendo la circuncisión. Por pacto perpetuo la circuncisión. Entonces, hermanos, si esto es por pacto perpetuo, ¿por qué en el Nuevo Testamento ya no se quiere considerar nada, hermanos? Hay mucha relación entre la circuncisión con el bautismo. Y lamentablemente los bautistas no lo quieren ver así. Están pecando. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado con dinero, con tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Fíjate, estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Esta señal, hermanos, como dice en el versículo 11, con el versículo 13, era una señal en la carne, que se circuncidaba el prepucio, ¿sí? Dice el versículo 14, y el varón incircunciso al que no se le haya circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. ¿Ven? Que es un pecado, hermanos bautistas. Y todas las denominaciones que no creen en el bautismo de infantes están pecando delante de Dios. Están pecando. No se están sometiendo a la palabra de Dios. Aquí dice que toda persona que no quiera circuncidarse o no quiera que sus hijos sean circuncidados, se puede deducir así, hermanos, por el contexto que hemos leído anterior a esto, aquella persona será cortada de su pueblo. Los hermanos bautistas que no están bautizando a sus hijos están cortándolos del pacto de Dios, de las promesas de Dios, están excluyéndolos de Dios, están siendo una piedra de tropiezo para sus hijos. Y Cristo dijo que mejor le fuera que se atasen una soga con una piedra y aventarse al mar. Lo que están haciendo es muy grave. ¿Cómo va a crecer el reino de Dios si los están excluyendo? Claramente Dios desde Génesis y toda la Biblia, siempre Dios, hermanos, ha estado hablando a familias enteras. Y si no es así, hermanos, entonces, ¿qué Biblia tienen? Presten atención a eso, hermanos bautistas. Siempre Dios hablando a familias. Es más, hermanos, los requisitos de un pastor: que cuide a sus hijos, que gobierne bien a sus hijos, que sean creyentes. Fíjate, se les dice a sus hijos que sean creyentes, o sea, que estén en la fe del Padre. Dios los considera como creyentes también. Eso no depende de ti, depende de Dios. Dios así los ve y punto. Porque tú los estás llevando a esto, hermano. Bueno, y si nos vamos a algo más extremo, no eres tú, es el Espíritu Santo obrando en tu vida para llevar a tus hijos a la fe. Y mira que será una fe robusta, hermano. Si tú lo bautizas a tus hijos y los discipulas, entonces sí, harás unos hijos con una fe demasiado robusta, y a temprana edad, probablemente 8, 10, 12 años,
Ellos ya podrán confesar que creen en el Señor Jesucristo como su Salvador, sin necesidad de esperar 18, 20 años o que se vayan al mundo y al rato regresen. No, tú ya los vas a hacer maduros porque estás confiando en el Espíritu Santo, estás confiando en Dios, estás confiando en la palabra de Dios. Es Dios quien te manda a ti. Y si Dios te está mandando y Él quiere ser el Dios de tus hijos también, tú obedece y punto. Haz que tus hijos entren al pacto de Dios. Déjalo en las manos de Dios. A ti no te pertenece. Versículo 21. Pero yo estableceré mi pacto con Isaac, el que te dará a luz Sara el año que viene por este tiempo. Mira. Isaac, hermanos, aún todavía no nacía y Dios ya estaba haciendo un pacto con Isaac. O más bien Dios ya había establecido, determinado un pacto con Isaac. Isaac todavía no había nacido, hermanos. No había nacido. Y qué lamentable que hoy se dice, es un niño inocente, aún no sabe entre el bien y el mal, no son responsables, no están en sus 5 sentidos, no son aptos para creer, no son capaces para arrepentirse ni creer en nuestro Señor Jesucristo. Oye, eso a ti no te debería de importar. Deja en las manos de Dios esto y punto. Obedécele. Entrégalo a Dios mediante el bautismo para que sea parte del pacto de Dios. Y el que no debe de ser cortado del pueblo, dice. Ha violado su pacto. No cortes a tu hijo del pacto de Dios. No lo cortes. Porque si tú lo estás haciendo, estás violentando el pacto de Dios. No estás siendo perfecto ni obediente. Entonces en el versículo 21, hermanos, Isaac aún no nacía y Dios ya estaba haciendo un pacto con él. No le pidió permiso a Abraham. No le pidió permiso a Sara. Dios decidió hacerlo así y punto. Ser el Dios de Abraham, de su descendencia, de Ismael, de Isaac y todos los esclavos y todos los extranjeros que vivían dentro de la casa de Abraham. Dios tomando las decisiones, Dios tomando la iniciativa, Dios ordenando, Dios estableciendo qué se iba a hacer y punto, hermanos. Versículo 22. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, fíjense, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados con dinero, y a todo varón entre las personas de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Versículo 24. Dios terminó haciendo que Abraham obedeciera. Y Abraham terminó obedeciendo lo que Dios le ordenó en ese mismo día. ¿Y qué están esperando los bautistas para bautizar a sus hijos? No, pues ya que sean mayores de edad. No, tú no mandas en esto, tú no tienes autoridad en esto. No, pero que nosotros nos basamos al Nuevo Testamento. Toda la Biblia es una unidad. Ahora, Hechos capítulo 2, hermanos, que es un texto que ya he citado mucho, he hablado mucho de esto.
Dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llame, dice. Todo esto, hermano, que acabamos de leer en Hechos 2, versículos 38 y 39, es lo mismo que sucedió con Abraham. Aquí dice claramente en el versículo 39, para cuanto el Señor nuestro Dios llame. Y aquí claramente, hermano, Dios está llamando a nuestros hijos bajo un contexto de bautismo, hablándole a los padres que se arrepientan y se bauticen, pero que no se olviden de sus hijos. Porque es Dios quien los está llamando también a ellos, sin pedirte permiso a ti. Y no solamente eso los está llamando, sino que también son partes, son candidatos y aptos para ser bautizados por el arrepentimiento y la fe que tú has tenido. Entonces, ¿por qué los estás excluyendo? ¿Sí? Aquí decía acá nuestro hermano, que no hay ninguna alusión o mandamiento. Bueno, esto es un mandamiento, no explícitamente, pero es la palabra de Dios hablando a nuestras vidas. Y en este contexto, hermano, les estaba hablando a judíos que entendían el pacto de Dios con Abraham. Y ellos entendieron que Dios estaba hablando también a sus hijos, a su descendencia. Y no era particular o individual, sino familiar. Dios siempre queriendo hacer un pacto con familias enteras, hermanos, no individual. Incluso en todo el Nuevo Testamento vemos familias unidas y orando. Miren, presten atención rapidito, hermanos. Hechos 21, 5. Dice, cumplido aquellos días, salimos acompañados todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, ¿qué dice? Oramos. Aún sus hijos, hermanos, de los creyentes, de los apóstoles, de los primeros discípulos, los hijos de ellos también participaban de las promesas de Dios, de los beneficios espirituales con Dios. ¿Sí? Y son muchos versículos, hermano, que podría citar. Pero bien, regresando acá a Hechos capítulo 2, versículo 38 y 39, dice entonces, y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Miren, hermanos, y le dice también, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Anteriormente dice que iban a recibir el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y muchos dicen aquí, no, pero es que, ¿cómo ellos, nuestros hijos no pueden ser parte del Espíritu Santo? El Espíritu Santo no puede trabajar en ellos. Hermano o hermana, no limites la omnipotencia del Espíritu Santo. No limites la omnipresencia del Espíritu Santo. No limites la omnisciencia del Espíritu Santo. No lo limites. ¿Sí? Aquí claramente dice que Dios, el Espíritu, los está agregando también a ellos. No te está pidiendo permiso. El Espíritu Santo también es para ellos. ¿Sí? No solamente para los que pueden arrepentirse y creer y bautizarse por sí mismos, sino también para los hijos. ¿Sí? Así que el bautismo, tanto como el Espíritu Santo, es para nuestros hijos, tus hijos, tu familia. No lo limites, no limites a tus familiares, no excluyas a tus familiares, no los separes, no los cortes del pacto de Dios.
Porque aquí claramente, hermano, hermana, en el versículo 39 está diciendo, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Dios está llamándolos a ellos también. Ahora, el Espíritu Santo, hermanos, obra de muchas maneras. Nadie sabe cómo obra el Espíritu Santo. Pero sabemos que el Espíritu Santo obra de múltiples maneras. Y una de las maneras que más puede hacerlo después de que tú bautices a tus hijos, eso será una muestra de fe, una señal ante Dios, como lo dijo acá en el versículo 11, si no es que me equivoco. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre yo y vosotros, ¿sí? Será por señal del pacto entre yo y vosotros. Entonces, a tú bautizarlo a tus hijos, Dios ve ese acto de fe en ti, que lo estás entregando en las manos de Dios. Y el Espíritu Santo obrará en tu vida para que lleves a este niño encaminado a las cosas de Dios. Y ahora sí podrás usar todos los textos de la Biblia que hablen a tus hijos directamente. Ahora sí podrás usar muchas recomendaciones, consejos, advertencias para educar a tu hijo de temprana edad. Pero si tú no crees en esto, no quieres hacer esa señal en él, entre Dios y él, para ser el Dios también de tu hijo, si no lo quieres, lo estás excluyendo de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, de los beneficios de Dios, del Espíritu Santo, y lo estás cortando del pueblo. Lo estás cortando del pueblo. Y estás pecando contra Dios. Entonces, amados hermanos bautistas, yo les aconsejo que se arrepientan del pecado que están haciendo. No es un pecado cualquiera. Aunque no hay pecado más grande, no hay pecado mayores, todos están igual. Pero están pecando de una manera grave delante de Dios. Están pecando en desobediencia. ¿Sí? Están pecando, usurpando un lugar que no les pertenece, porque es Dios quien está llamando a sus hijos para que sean también ellos bautizados, pero ustedes no lo están haciendo. Ustedes lo están excluyendo, los están apartando de Dios. Cuando sus hijos crezcan y ellos puedan leer estas palabras y entender el bautismo de infantes, ellos les van a reclamar a ustedes, porque los excluyeron por mucho tiempo del pacto de Dios. Ustedes van a ser los responsables de su desvío. Ustedes serán los responsables. No culpen a Dios cuando sus hijos terminen desviándose al mundo. No culpen a Dios. Ustedes fueron los responsables, hermanos bautistas, por excluir, por apartar del pacto, de las promesas de Dios y del Espíritu Santo a sus hijos. Ustedes lo están entregando a Satanás. Al creer que no son parte del pueblo, que no son parte de la iglesia visible de Dios, entonces ustedes lo están entregando a Baal. ¿Y qué es eso de traerlos a la iglesia? Si al final de cuentas en tu conciencia sabes que no son creyentes, ¿para qué vivir hipócritamente? Mejor te recomiendo que los lleves, los bautices y creas en la palabra de Dios, que Dios es el Dios también de ellos. No porque tú lo digas, no porque tú lo tengas que creer así, es porque Dios lo dice y tú tienes que creer lo que Dios dice hacia tus hijos y hacia ti también. Así de fácil. ¿Sí? Tenemos que obedecer. Anda y sé perfecto, le dice.
Así que, hermano bautista, obedece la palabra de Dios. Tú sabes que Génesis 17 hasta el día de hoy sigue vigente. Sigue vigente, así como hay muchos textos que se le hablan a los hijos en el Antiguo Testamento y tú los quieres aplicar a tus hijos, aplica también aquella promesa que Dios pide por pacto perpetuo, esta señal. Ya sabemos que la señal no ha cambiado, hermanos, ¿sí? La forma que se hacía, sí, de la circuncisión al bautismo, pero la señal sigue vigente. Ahora es por el bautismo. Bueno, hermanos, esto es todo. Espero que pues esta exhortación, sí, en parte como reprensión, pueda ayudar a nuestros hermanos bautistas, que ellos vengan con genuino arrepentimiento a las cosas de Dios y ellos se arrepientan y puedan tener esa valentía de obedecer a Dios, así como Abraham y los primeros discípulos del primer siglo obedecieron a Pedro para bautizar a sus hijos, así como también a Abraham con todos los esclavos y sus siervos lo hicieron, ¿sí? Con sus familias. Yo los animo sinceramente a que su comunión sea perfecta delante de Dios. Sabemos que no estamos hablando de una perfección, ¿sí? de ser perfectos, sino me refiero que en cuanto al pacto de Dios, a las cosas que Dios ha establecido, seamos obedientes en todo, ¿sí? Guardar el pacto de Dios, ¿sí? Por pacto perpetuo, y guardar la señal que Dios quiere entre nosotros y nuestra descendencia por pacto perpetuo. No es un juego. Esto es de mucha seriedad, hermanos. Dios les bendiga.